Un cordial saludo a la persona que sintoniza en este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Y hoy es una de esas reseñas, se puede decir que hasta de lujo, porque tenemos un texto que es realmente maravilloso. Voy a presentarles lo que se puede decir sería el texto o la compilación poética más antigua de la historia de China. Un texto que, por diversas vicisitudes y casualidades, ha terminado en nuestro tiempo prácticamente intacto, se puede decir. Se los presento sin mucho prolegómeno para entonces entrarle en materia porque tiene mucho que hablar y mucho que decirnos este texto. Es una edición de Alianza. Aquí la tengo, Alianza Literaria, el libro de los cantos. Así se llama, también se le conoce como el libro de las odas, usted lo puede conseguir. Que este libro esté en español me parece un acierto enorme y felicito por ello tanto a Alianza Editorial, porque me parece que es realmente poner en la mesa de muchas de las personas que trabajamos distintos temas, ponernos una traducción de primer nivel y un libro que existen pocos, existen pocas vertientes, pocas traducciones de él. En este caso lo presenta Gabriel García Noblejas. García Noblejas es un sinólogo que tiene otros trabajos, este no es el único, tiene otros trabajos de mucha valía, yo lo recomiendo ampliamente, y que haya sinólogos, y él no es el único, en nuestro idioma, que se estén dando a la tarea de verter gran parte de la literatura más importante de la cultura china, es una cosa de enorme mérito. Esto no puede sino llevarnos a la mayor admiración. La presentación la hace el historiador Luis Alberto de Cuenca, quien nos sitúa en unas coordenadas bastante interesantes, dándole apertura a este texto que nos va, repetimos, a llevar por muchas cosas que decir. Es el libro más antiguo, y esto estamos diciendo mucho porque es una de las culturas más antiguas de la humanidad, es uno de los libros, es el libro más antiguo que se conoce de poesía china, una cultura que ha tenido, sobre todo en dinastías posteriores, enorme cantidad de florecimiento poético. Uno de los pináculos de la cultura china en términos de poesía fue cuando la dinastía Tang, eso son mucho tiempo después. Aquí estamos hablando de composiciones que se hicieron en un milenio antes de Cristo, la dinastía Tang, de la cual les menciono, y espero tener posteriores reseñas de todo ello. Es algo que sucede ya 800 o 1000 años después de Cristo. De manera que durante todo ese tiempo la poesía ha tenido enorme valía dentro de China. Y usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver con una reseña de Bibliópolis, un texto de absoluta injerencia literaria? Esto tiene, sobre todo en términos poéticos, bastante material de análisis. Nosotros nos vamos a llevar justamente este texto hacia una de las esquinas más importantes. Y es que este texto, cuando fue validado y se hizo oficial, se convirtió en uno de los 5 textos que se utilizaban para los exámenes oficiales del imperio. Como ustedes probablemente sepan, China es uno de los países que a partir del año 215 a.C., quizás un poco después, 200, cuando comienza ya la dinastía Han, formaliza la posición de una burocracia. Eso lo hace la dinastía Qing, que es la dinastía que comienza en el 221 hasta el 206, la cortita. Ese es el emperador que tiene los soldados de terracota y todo ello, que es sustituido por la dinastía Han, que va a durar desde el menos 200 hasta 200 después de Cristo, es decir, unos 400 años más o menos. Bueno, a partir de la primera dinastía, de la dinastía Qing, se va a empezar a gestar la formación de una burocracia, pero es la dinastía Han la que la consolida con un cuerpo literario de 5 textos basales que se atribuyen a Confucio, si bien no todos en escritura, por lo menos en compilación, ya que Confucio sería, y esto es por supuesto terreno medianamente mítico, ningún filólogo se atreve a afirmar esto con contundencia, se supone educadamente que Confucio pudiera haber tenido metida la mano en todo esto, pero no se sabe. Es la persona que consolida estos 5 textos que van a ser parte del cuerpo, repito, basal para esos exámenes imperiales que formaban a la burocracia que regentaba todo el reino. Y China va a ser en esto sumamente estricta. Fíjense ustedes que estamos hablando de la consolidación de una burocracia alrededor del 200 y tanto antes de Cristo, y eso va a estar activo hasta 1912 del siglo XX, cuando ya con Puyi, el último emperador y todo esto, se cierra el ciclo imperial de China, que va a durar 2000 y tantos años, como usted lo puede ver, pero que además va a tener una burocracia constitutiva y basada en unos exámenes que eran muy célebres y que además repercutían en enorme cantidad de privilegios, porque tenían diversos rangos. Usted venía desde lo que pudiéramos decir un examen a nivel municipal, luego distrital, luego estatal y luego nacional. Entonces esos son los exámenes más altos, más complejos. Y mucha parte de lo que se estudiaba allí era memorizar todos estos textos de Confucio. De esos 5 textos que les estoy diciendo, este es precisamente uno. Y por ello mismo, cuando esto se consolida como un texto oficial, y eso lo hace el emperador Wu, un emperador de la dinastía Han, justamente
Por cierto, pie de página allí, ese es el emperador que mutila al gran historiador Sima Qian. Estamos hablando a horcajadas entre el siglo II y el siglo I antes de Cristo. Ese emperador Wu, que va a ser célebre por otras cosas e infaustamente por mutilar al gran historiador Sima Qian, es el sujeto que va a hacer o va a formalizar esto como un texto obligatorio para la burocracia imperial. De manera que ahí podemos ver toda la cantidad de cosas que esto tiene que proveernos. Ahora bien, usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver un libro de poesía y probablemente una de poesía más antigua con todo lo que estamos hablando? Lo primero que tengo que hacer para ello es llevarme su atención un momento a las dinastías chinas. Allí nos vamos a meter directamente en unas coordenadas histórico-temporales que nos van a llevar ya a deducir cuándo se compuso más o menos este texto y de allí su importancia. Fíjense ustedes, les coloco en pantalla lo que digo. Tengo acá la primera dinastía de la cual tenemos noción a través de Sima Qian. Recuerde que Sima Qian es ese gran historiador que va a finales del siglo II, a comienzos del siglo I antes de Cristo, va a dejarnos una cantidad de historia desde los comienzos míticos de la historia china con el supuesto emperador amarillo y todo ello. Lo va a llevar y va a llevar ese testigo prácticamente hasta sus días. Y es él uno de los grandes formuladores del mapa histórico que nosotros utilizamos. Entonces, fíjense, la dinastía Xia, que se supone que estuvo entre el 2205 a.C. hasta 1600, yo coloqué acá unos 635 años, es la primera dinastía en la historia de la cultura china, según dice Sima Qian. Según las memorias que no él presenta, ahí habría habido 17 reyes. Fíjense que no los llamo emperadores. Ese es un título que reservo yo a lo que sería rey de reyes, y eso es cuando la dinastía Qing, que ya consolida a todos los reinos en el 221 a.C., es el sujeto de los soldados de terracota que les decía, ese sujeto ya lo vamos a empezar a llamar emperador y de allí en adelante los que le sucedan, las otras dinastías, van a tener emperadores. Pero antes de eso, como probablemente serían reinos más pequeñitos de una región en particular, me permito llamarlos reyes, ¿no? La dinastía Chang, que es la que sucede a la dinastía Xia, en el siglo, disculpen ustedes, 1600 a.C., sería siglo XVII a.C., hasta el 1050, aproximadamente unos 550 años. Es la primera de la que se guarda cierta documentación histórica. En ella se habrían sucedido un total de unos 29, algunos dicen 30 reyes, basándose en Sima Qian. Luego viene, y aquí entonces el gran periodo de importancia seminal para lo que estamos hablando y para la historia china en general, es la famosa dinastía Zhou. Fíjense que se escribe Zhou, se escribe Z-H-O-U, y va a tener dos grandes vertientes. La dinastía Zhou occidental o del oeste, que dura desde el 1050 hasta el 771, y luego la dinastía Zhou oriental o del este, que va desde el 771 hasta el 256. Ella va a estar imbuida en todo lo que va a ser esas guerras civiles ya hacia el final de la dinastía Zhou, que duró enorme cantidad de tiempo, como ustedes pueden ver, casi 800 años, ¿no? Luego viene el llamado periodo de primaveras y otoños, que es un periodo de guerras civiles, y luego el periodo de los reinos combatientes, en donde les decía, cuando presentaba yo a Sima Qian en otra de las audiciones que hacíamos acá, que los reinos se van eliminando unos a otros hasta que queda uno que los domina a todos. Y a partir de allí podemos hablar del primer emperador de China. Y así como Bertolucci decía en su película El último emperador y nos ponía Puyi en el año 1912, cuando abdica y se entrega entonces a la situación de la República China y todo aquello, el primer emperador va a venir de esa dinastía Qing, y que es una persona que esperamos darle una audición en particular para situar más elementos de análisis en todo esto. El punto es que este libro de los cantos se supone educadamente que habría nacido en la dinastía Zhou occidental o del oeste. A partir de allí empieza a consolidarse este texto. Fíjense ustedes. Ahora bien, empieza acá la parte real y la parte mítica, donde los filólogos empiezan a darse contra las paredes fuertemente porque hay data, pero es una data a veces confusa. Se supone también educadamente que este libro no eran 305 poemas como son hoy en día, sino que eran 3000 y que habría sido Confucio quien los redujo de los 3000 a los 305 que actualmente son. Eso es bastante discutible, no se sabe si eso fue así, eso lo dice Sima Qian, eso lo dicen otras fuentes por allí, pero no existe ninguna validez histórica para ello, de manera que no sabemos mucho. Además de ello,
Esa dinastía del primer emperador de la cual les hablo, que logra dominar todos los demás reinos en el año 221, año cismático dentro de la historia china, porque comienza el primer emperador o rey de reyes, si pudiéramos decirle así, ese sujeto infaustamente, luego de tomar el poder en el 221, unos 9 años después, en el 213, 212, va a proceder a una enorme quema de libros. Y este libro se salvó, y se salvó de una manera muy curiosa, porque si bien su origen fue como poesía popular oral durante mucho tiempo. Se salvó también por ello, porque en la oralidad de muchas personas se conservaban estos cantos. Cantos que, a propósito del título, y fíjense cómo se llama el libro de los cantos es precisamente porque se le cantaba. Así como nosotros llamamos a la poesía, por ejemplo, en Grecia le decimos lírica, porque se cantaba con una lira. Muchos de estos cantos o de estos poemas están hechos para ser cantados, y se cantaban con diversa cantidad de instrumentos, en donde China, por cierto, es muy prolífica. Ellos tienen cordófonos, ellos tienen instrumentos de aire, es decir, hay una cantidad posible de combinaciones para recitar estos poemas, como de hecho se hacía y como sabemos que sucedía. De manera que, por todo ello, cuando este libro se enfrenta a la quema, lo que logran quemar los censores de ese año 213 a.C., lo que logran quemar ellos son las tablillas de bambú y las sedas que estaban impresas con los pictogramas, pero realmente el libro todavía vivía, tanto así que en el año 206, cuando ese primer emperador llega a su fin, él se muere y las personas que le suceden no pueden sostener la dinastía, viene la dinastía Han, que va a ser la gente que va a controlar a China como un imperio desde el menos 200 y tanto hasta el 200 y tanto después de Cristo, unos 400 años. Y ahí entonces Confucio, que durante la dinastía Qing había volado completamente bajo radar, se va a convertir en el personaje de la cultura oficial. Y eso es una cosa que amerita, hacemos nuevamente pie de página, algún análisis. Fíjense ustedes, la figura de Confucio es bastante compleja para nosotros. Esperamos tenerle con sus famosas analectas en alguna audición para discutirlo. Realmente Confucio ni siquiera se llamaba así. Ese nombre lo pusieron los jesuitas, que se confundieron, valga la redundancia, se confundieron con el nombre, porque él se llamaba el maestro Kong, es decir, Kong Tzi. Y ese señor, cuando los primeros jesuitas que llegaron a China empezaron a toparse con toda lo que era su enseñanza, tanto de lo que fue el confucianismo como lo que luego se llamó neoconfucianismo, empezaron a verterlo a Occidente. Pero el problema de Confucio es que ni sabemos bien claramente cuándo, dónde existió, se le ubica nebulosamente en el siglo VI antes de Cristo. Ese libro del cual se habla tanto, ni siquiera lo escribió él, lo habrían escrito sus alumnos, de manera que todo es muy difuso en el hecho de Confucio. Sin embargo, muy pocas personas hayan tenido jamás la influencia que tuvo este hombre sobre la cultura de China y sobre la cultura de todo el este de Asia de una manera preponderante. Es decir, Confucio es una persona que marca en fuego la cultura de China, de Corea, de Japón, de una cantidad de países, y además ni siquiera es una religión, como algunas personas tratan de verlo, es decir, el confucianismo como si fuera una religión. Si usted lo lleva a los estamentos básicos de lo que promueve la doctrina confucianista, serían una cantidad de postulados, sobre todo éticos, algunos de ellos políticos y algunos de ellos morales, de comportamiento muy importante, sobre todo la reverencia hacia los ancestros, la piedad filial, el comportamiento de obediencia hacia el Estado, el ser un buen ciudadano, un sujeto controlado, con mesura. En nuestros valores occidentales lo podríamos traducir como una especie de estoicismo mezclado con algún tradicionalismo curioso. Es decir, Confucio es un sujeto, y repetimos, esperamos dedicarle una audición en particular, que marca a China en parte por lo que se supone que dijo y por lo que dejó de alumnos y por gente que luego rescató su enseñanza y la difundió, como fue el caso de Mencio y otras personas más. Entonces, usted se empieza a dar cuenta que cuando la dinastía Han, que no tenía un corpus teorético, por decirlo de una manera sustantivo, se apropia del confucianismo y lo vuelve la doctrina oficial, en ese momento Confucio vuelve a la vida de una manera muy potente. Y esto es algo que pudiéramos incluso compararlo con religiones, aunque repetimos, por favor entiéndalo, el confucianismo no es para nada, aquí no hay ningún Dios, ni Confucio hablaba de Dios, ni le interesaba el más allá para nada. De hecho, una vez uno de los alumnos en esos diálogos le decía que qué pensaba sobre la muerte, y le dice, mire, si yo todavía estoy hablando de la vida y no la entiendo, que voy a estar hablando de la muerte. El hombre tenía una enseñanza muy práctica de todo esto. Pero hay algo interesante, fíjense, cuando lo comparamos con el budismo o con el cristianismo, hay una cosa que se puede tener en su relación con el poder en paralelo. Fíjense, el cristianismo
sería dudoso o sería por lo menos especulativo saber qué habría sido el cristianismo si Constantino no lo vuelve la religión oficial del imperio. Eso es una cosa muy importante porque allí, sobre todo el cristianismo romano, convirtióse entonces en ese momento en una fuerza preponderante sobre lo que era el imperio más grande de ese momento en Occidente. Lo propio se puede decir, por ejemplo, en el budismo. El budismo era una cantidad de enseñanzas con unas escuelas regadas hasta que llegó un rey de los Mauryaas que se llamaba Ashok o Ashoka, como le dicen algunos, y este sujeto empezó a colocar pilares con enseñanza budista y a construir una cantidad de templos a lo largo de toda la India que pudo dominar porque era un militar muy eficiente y difundió la religión como religión oficial también. En ese mismo sentido, la dinastía Han, al tomar el confucianismo, no como religión, pero sí como enseñanza para su cuerpo burocrático, para su postulado moral y de vida, entonces pues por supuesto Confucio y las enseñanzas de Confucio y el confucianismo en sí mismo empezó a tener una difusión inusitada hasta ese momento y bueno, de una valía y profundidad hasta el punto tal que el confucianismo y Confucio siguen vivos en China hasta el día de hoy, incluso bajo la pátina de ese comunismo que se activó luego de Mao Zedong y todo ello. No se puede hablar nunca que China haya abandonado enseñanzas de Confucio, como tampoco lo ha hecho de otras fuentes importantísimas como es el daoísmo y todas esas cosas. De manera que eso pervive en ese país complejo y muy grande y muy antiguo que es la China actual. Entonces volvemos nosotros a nuestro punto. Este libro de los cantos se conoce, ustedes me van a disculpar por favor, las pronunciaciones, yo acá de mandarín, pero menos que menos, y se le conoce como Qi Ying. Es uno de los 5 libros importantes. Y les decía, porque se los quiero citar, dice, bueno, ¿cuáles son esos 5 libros que se tenían que memorizar? Bueno, en principio está el libro de las mutaciones, que usted lo conoce como el I Ching, que es un libro muy importante. Existe la traducción por ahí de Richard Wilhelm, que es muy conocida, pero existen otras también. Está el libro de los documentos, el libro de los ritos, los anales de primavera y otoño, y este que les estoy nombrando, el libro de los cantos. Si usted se quería preparar para esos exámenes burocráticos que, repetimos, eran el trampolín de pasar de ser un don nadie a pasar a ser parte de la burocracia imperial, cosa que se dice rápido, pero que repercutía en unos enormes beneficios sociales, pecuniarios y etcétera, muchos más, pues usted empezaba a memorizarse estos trabajos y usted empezaba a memorizarse toda esta obra, porque las preguntas iban a ser basadas en recitarlas y en, además, poderlas aplicar a casos prácticos. Sigo adelante. Quería ver mis notas por si acaso se me había escapado algo. Les decía que fue compuesto, se supone educadamente, en el periodo Zhou occidental, el Zhou del oeste. Eso es lo que se supone. Sin embargo, pudiera haber añadiduras posteriores, porque repetimos, el libro vivió como gran parte de la gran literatura occidental también, el caso de la Ilíada, la Odisea, vivió dentro del relato oral de muchas personas hasta que fue transcrito. Y sobre todo, fíjense, hay algo interesante. Como les decía, luego del 213, cuando se produjo la gran quema de libros y todo ello, y viene después, en el 206, la dinastía Han, tenemos los escritos de un historiador que sustituye luego, cuando muere Sima Qian, que se llama Ban Gu. Ban Gu es otro de los grandes historiadores de la dinastía Han, y él nos da coordenadas claras de cuándo, por decreto imperial, se empieza a escribir y a poner en blanco y negro, digámoslo así, este libro. Empezaron a recoger toda la oralidad que había allí, lo pusieron en textos y se verificaron los 305 poemas que hasta hoy existen. Por cierto, y para dar aún más validez a lo que estamos diciendo, a partir de 1973 de nuestra era, nuestro siglo XX, hace unos tantos años, empezaron a encontrarse copias de este libro en sepulcros, en cosas, en diversas fuentes en donde se pudo comparar que se mantenían estos 305 poemas tal cual los habían mencionado diversos autores. Y fíjense que para darle sustancia de lo importante que es esto, acá tengo una copia de las Analectas de Confucio. Fíjense aquí está, este es el de Herder. Yo tengo, no puedo decirles cuántas traducciones de esto porque como no leo chino, hago lo que siempre recomendaba Borges, que es tener una pequeña biblioteca de aquellos textos que admiramos y que no dominamos en su lengua original. Esta es una de las que tengo a mano, que es bastante buena. Y fíjense ustedes la importancia que tiene este texto y cómo en este texto supuestamente escrito o compilado cerca del siglo VI o V antes de Cristo, ya se habla de este libro de los cantos. Me permito citárselos. Como ustedes saben, los libros de Confucio se conocen estoy en el libro, el libro 8, lo que se pudiera decir el versículo 15. Voy a empezar con el 8, perdón, el capítulo 8, libro 8, versículo 8, disculpen ustedes. Y fíjense, dice acá.
El maestro dijo, la formación de un hombre empieza con el libro de las odas, se consolida con el libro de los ritos y se perfecciona con la música. Eso lo dijo Confucio, teóricamente, al menos así lo escribieron sus estudiantes. Les leo el versículo 15, dice así, el maestro dijo, desde que el maestro Chi empezó a ejecutar el final de la oda a las águilas pescadoras y la llevó al clímax, qué flujo de magnífica música me inunda los oídos. Y acá Confucio, que era sobre todo y fundamentalmente un educador, es una de las personas que nombra este texto, pero él no es el único. Existe también, está en los comentarios de Suo, que es un libro del siglo IV, eso lo menciona también Mencios. Es decir, hay una cantidad de personas que nombran y nos dan hecho fehaciente que este libro existía y de la importancia radical que tenía. Y fíjense que dentro de las cosas que ubica con preponderancia Confucio, al igual que Platón, es la música como enseñanza, como guía del espíritu, como algo que puede, lo que los griegos llamaban el etos, es decir, la música tenía un etos, tenía una cosa que nos podía influenciar de una manera u otra para provocar estados de ánimo o estados de espíritu, si pudiera decirse de esa manera. Así puede ver usted entonces que Confucio le da esa importancia, pero le da otras más. Él lo ve como un libro que provee al sujeto de la validez de los ritos, de la validez de las tradiciones. Esos son los factores cardinales en la enseñanza confuciana. La mesura, el control de sí mismo, el saber qué decir y saber cuándo callar, ese tipo de cosas que son tan importantes. Y además el ser un probo, empleado público, una persona confiable, una persona que dice la verdad, que vive la verdad y todas esas cosas. Sigo adelante con lo que tengo acá escrito. Les decía, bueno, los 5 textos ya se los mencioné. Bueno, aquí anoté también yo en mis notas, puse acá el Chillín o libro de las odas, como se le conoce, o libro de los cantos. Usted lo puede encontrar de dos maneras en internet seguramente. Está nombrado en las Analectas de Confucio, ya se los dije, siglo VI antes de Cristo. Está en el libro del maestro Mo, el libro llamado Mo Tzi. Eso es del siglo IV antes de Cristo, también es cierto, aparece nombrado. Está en los comentarios de Subo, que ya se los dije. Y bueno, ahora les pienso leer, si es posible, la parte donde el historiador Van Gu, muy posterior a todo esto ya es el siglo I antes de Cristo, lo menciona y dice cómo fue que ellos rescataron los cantos y cómo fue que se puso entonces esa gente pues a trabajarlo y a compilarlo en un libro luego de la famosa y terrible quema que había sucedido en la dinastía anterior. Hay una cosa importante también. Cuando el emperador Wu, este emperador Wu que les decía fue el sujeto que mutiló a Sima Qian y todo esto, es un sujeto, ubíquelo, 156 al 87 antes de Cristo, ¿no? Más o menos en esa época. Bueno, este es el sujeto que convierte la enseñanza confuciana en enseñanza oficial del imperio. Se sabe por pesquisas y porque lo han nombrado así, mas no existen pruebas fehacientes, que existían en ese momento 3 versiones que se habían rescatado del libro de los cantos, que se habían compilado. Y esto va a ser así prácticamente hasta el siglo I de nuestra era, cuando el emperador, lo tengo por acá escrito, el emperador Ping, al primer siglo de nuestra era, oficializa la versión, no de las 3 esas que había, sino una versión de un sujeto que se llamaba Mao Heng. Este Mao Heng, que es un personaje bastante oscuro de la historia china, de la cual yo sé muy poco y no he encontrado muchas fuentes que lo nombren tanto. Este sujeto habría tenido la versión que hasta ahora conocemos de los 305 cantos, de manera que lo que quedó por esa versión, que como repetimos, nuevamente el poder está dictaminando qué es lo que se va a estudiar, qué es lo que va a quedar de todo ello. Creo que entonces, bueno, les decía aquí, anoté el último punto. Los temas, bueno, ahí en los poemas usted va a encontrar, ya se los voy a decir cómo está indexado el libro y cómo están catalogados los distintos poemas. Pero dice acá, los cantos descubren una sociedad y la describen como una especie de mundo, y hay también mucho de política, es interesantísimo y es la parte que nos ocupa de mejor manera acá, porque se habla mucho del gobierno, de los gobernantes y de cómo un buen gobernante inmediatamente es bendecido o tiene los favores del cielo. Esa idea de que alguien tiene los favores del cielo o que le son retirados los favores del cielo tiene mucho que ver con su conducta, con la probidad, con la rectitud, con saberse rodear de gente buena para gobernar, cuando eso no sucedía. Inmediatamente se asociaban con cataclismos, con cantidades de cosas negativas que pasaban. Aparte de esos temas, bueno, por supuesto, siendo poemas, el amor, situaciones conyugales están allí descritas de diversa manera.
la virtud como un factor cardinal, el culto a los antepasados, el respeto a los padres y a los ancestros, el honor y por supuesto les decía la idea en general de la política, que es muy, muy interesante. Creo que no se me queda nada por fuera y ya paso directamente a darle la palabra al texto. Repito, felicito enormemente, no sé quién se le habrá ocurrido en Alianza Literaria publicar un texto de este calibre. Esto es realmente de lo mejor. Fíjese que si nos vamos a los diversos idiomas, en inglés hay un par de copias por ahí, pero yo no tengo mucha noción que esto abunde. Esto es un trabajo seminal, un trabajo muy importante y García Noblejas acá nos provee de un trabajo, repito, que es encomiable. No es un texto barato, no lo es, pero es que tampoco puede serlo, porque primero tiene enjundia, tiene peso y es una edición bilingüe. Por supuesto, yo no hablo chino, pero sí aprecio que coloquen el original allí. Por cierto, y ahí se me había escapado un temita que me llamó la atención. Cuando empecé a ver los poemas, fíjense ustedes, me permito mostrarles un pedacito. García Noblejas coloca acá el texto, él pone la traducción, fíjense acá, y acá está el original en chino. Si usted se puede ver, no sé si se puede con la cámara allí ver, va a notar que todos los versos, o casi todos, no se puede decir todos, pero casi todos, tienen 4 caracteres, obsérvelo allí. Hay 4 caracteres en cada línea, lo cual es muy interesante. Y eso es porque esa fórmula de poema, si podemos decirlo, o de estrofa, se conoce como Chen Yu. Esa es una estrofa que lleva 4 caracteres y que tiene mucha prosapia dentro de la escritura china. En sí mismo, y repito acá sin ser sinólogo, sino muy humilde, diletante de esta materia, eso nos lleva a una fórmula poética que nos vincula con esa coagulación de mensajes, donde hay 4 líneas y 4 caracteres, en total 16 caracteres, que van a transmitir un significado particular y una forma de lenguaje. Si usted quiere ver alguna sincronía, podemos decirlo, nos llevaría a la copla que nosotros conocemos, que no tiene 4 símbolos, por supuesto, pero sí tiene 4 líneas. También estábamos hablando del caso de los rubai persas, es decir, estas fórmulas poéticas que en sí mismo son un significante, porque nos envían una cantidad de ideas a través de su estructura. Eso vale decirlo también. Bueno, paso entonces ya a darle la palabra a García Noblejas en su introducción, que me parece muy apropiada y viene muy al punto. Son 40 páginas muy bien distribuidas para darnos información sobre todo este texto. Y dice acá lo siguiente. Estoy en la página, estoy en la página 22. Dice así, siglos después, el mayor historiador de la China clásica, Sima Qian, escribió que en la antigüedad había habido muchísimos más cantos que nuestros 305 y atribuyó a Confucio tal reducción. En efecto, en su Historia General, su magna obra, consignó que Confucio eliminó la mayoría de los más de 3000 cantos que había desde antiguo, dejando los 300 que mejor servían para inculcar los ritos y la justicia. Eso lo habíamos dicho nosotros y era justamente apropiado a ellos. Sin embargo, eso lo dice Sima Qian. Creo que hay otra fuente por allí, pero no puedo decirlo rápidamente. El punto es que si eso es así o no, lo que ha sobrevivido son estos 305 cantos muy bien distribuidos. Por cierto, había olvidado, copié el índice y se los quería leer. Lo voy a colocar acá en pantalla para que lo podamos leer juntos. Y fíjense ustedes, la subdivisión, lo podemos leer ahora, subdivisiones del libro de los cantos, el Shijing. Entonces están esos 305 poemas distribuidos de la siguiente manera. Tiene el canto de los reinos, los cantos menores, aquí tiene 1 al 160, ese es el número de los poemas, así como lo describe García Noblejas. Cantos menores, el 161 al 234, los cantos mayores, 235 al 265, los cantos ceremoniales, 266, 296, y los cantos míticos, 297 al 305. Y estos cantos ceremoniales y míticos se ve claramente que estaban hechos para ser cantados, al igual que quizás casi toda la obra. De la sección de los cantos de los reinos, que es el primer se podría decir el primer capítulo, si lo quiere ver así, ella está subdividida en los siguientes. Dice cantos del sur de Chu, cantos del sur de Chao, cantos del reino de Bei, del reino de Yong, de Wei, de Wang, de Zheng, de Qi, de Wei, nuevamente, de Tang, de Qing, de Sheng, Gui, Cao y Bing. Cada uno de ellos tiene una composición de poemas que alude justamente al nombre y al sitio donde están hablando, y así se está clasificada ese primer capítulo. Sigo adelante entonces con García Noblejas. Estoy en donde nos dice, acá, fíjense lo interesante, estoy en la página 26.
dice lo siguiente en la importancia de la obra: no deja de sorprender que nuestros cantos, cuya memorización a los 12 años recomendaba el libro de los ritos, hayan despertado tanto interés interpretativo desde muy antiguo hasta la actualidad y constituyan el libro más citado de toda la China antigua. Ambos aspectos se nos antojan las dos caras de la misma moneda y se deben a la incalculable importancia que tuvo el libro para Confucio y a la identificación del libro con el pensamiento del maestro. Y entonces viene acá, en cuanto a la importancia de la obra, García Noblejas a clasificar la importancia o los factores que inciden en esa importancia. Se los leo de una manera resumida. Dice acá: el gran pensador, es decir, Confucio, consideraba importante nuestra obra por varias razones. Primera, porque ayudaba a acrecentar las capacidades expresivas de uno tanto para saber hablar en público como para saber expresar sentimientos de pesar o pesadumbre. Eso aparece incluso en las Analectas, eso está en el capítulo 17. Luego dice: segunda, porque nuestros cantos servían para familiarizarse y conocer gran cantidad de nombres de aves y plantas. Absolutamente cierto, una cantidad enorme, algunas incluso no las conozco yo mucho. Tercera, porque servían para la formación espiritual del hombre. Confucio consideraba que los cantos tenían la misma importancia que la música y los ritos en la educación. Recordemos que la música y los ritos eran para dicho pensador las herramientas fundamentales para formar el hombre. La música enseñaba el justo medio al corazón. Había una música buena, la moderada que centraba al hombre, y una música mala, la excesiva que lo alocaba y descontrolaba. Igualmente pensaban los griegos al respecto, hay que decirlo, ¿no? Seguimos adelante. La cuarta y última: los cantos servían para formar al individuo en la moral social, ya que enseñaban el modo correcto de servir a padres y señores, a los superiores, tanto en el ámbito familiar como en el político, tanto de puertas adentro como de puertas afuera. Y se puede ver entonces que Confucio, si no le metió mano al texto, como dice Jimaquián, que lo redujo de 3.000 a 305 o a 300 cantos, pues sí tenía en el radar completamente ubicado la importancia de la enseñanza a través del canto y a través de la poesía que proveía un libro como este libro de los cantos o libro de las odas. Sigo adelante. Ya creo que puedo entrarle directamente a los poemas porque estoy preocupado con el tiempo, no se nos vaya a ir demasiado rápido, dada la importancia que tiene todo esto. Y paso ya, fíjense ustedes, yo seleccioné alguna obra, esto tiene más que poesía o análisis de poesía, lo cual está un poquito más allá de nuestras capacidades momentáneas. Quiero llevarlos hacia las enseñanzas, hacia lo que dice esto. Estoy en la página 132, este sería el poema 114. Fíjense ustedes, acá aparece inmediatamente las virtudes confucianas. Dice acá el poema, y me permito leérselos, el 114. El grillo ya está en el salón, el año se va terminando. No soy feliz, días y meses van pasando. Vivamos con alegría, no tan desmesurada que nos haga olvidar nuestras familias. Amemos la alegría, no tan desenfrenada que pierda el buen caballero el comedimiento. El grillo ya está en el salón, el año se va acabando, no soy feliz, los días y los meses son idos. Vivamos con la alegría, no tan desmesurada, que nos haga olvidar nuestros deberes. Amemos la alegría, no tan desenfrenada, que pierda el buen caballero la mesura. El grillo ya está en el salón, los carros de guerra parados, no soy feliz, los días y los meses son pasados. Vivamos con alegría, no tan desmesurada, que nos haga olvidar nuestros asuntos. Amemos la alegría, no tan desenfrenada, que pierda la moderación el buen caballero. Y yo me permití subrayar justamente eso, fíjense, comedimiento, mesura, moderación, ese tipo de control que permanentemente el confucianismo nos estaba llevando. Hay acá un poema en el 115, estoy en la primera parte de los Cantos de los Reinos, por cierto, para quien le interese. El poema 115, que está al lado del que les acabo de leer, dice lo siguiente: hay olmos espinosos en el monte y en la vega olmos blancos. Tienes túnicas y faldones, no los arrastras, no los levantas. Tienes carruajes y caballos, no los montas, no los cabalgas. Te irás apagando, morirás, y otros los disfrutarán. Hay ailantos en el bosque y en la vega encinas. Tienes patios y salones, no los riegas, no los barres. Tienes campanas y tambores, no los tañes, no los tocas. Te irás apagando, morirás, y otros los poseerán. Hay sumaques en el monte y en la vega castaños. Tienes comida y bebida, no las disfrutas con cítaras y tambores. Goza con la música, alarga el día con ella. Te irás apagando, morirás, y otros entrarán a tus alcobas. Yo titulé muy humildemente ese poema como Carpe Diem, sería como aprovecha el día o vive el día que te está tocando, por el ímpetu con el cual llamaba a quien escuchaba eso a tratar de vivir y aprovechar y usar las cosas que tenía. Pasando acá
acá, los cantos menores, estoy en el 187. Es como una especie de migración fallida, este poema, muy interesante además. Quien haya escrito esto por las cosas que describe. Les leo lo siguiente, dice así, 187. Pájaros amarillos, no os juntéis en las moreras ni os comáis el cereal. Las gentes de aquel reino no me trataban bien. Di media vuelta y me fui. Volví al país de mis ancestros. Pájaros amarillos, no os juntéis en las moreras ni os comáis el sorgo con las gentes de aquel reino. No hubo forma de juntarse. Di media vuelta y me fui. Volví al país de mis hermanos. Pájaros amarillos, no os juntéis en los robles ni os comáis el mijo. Con la gente de aquel reino no hubo forma de amistarse. Di media vuelta y me fui. Volví al país de mis ancianos. Y esa parte, todavía bastante descriptiva, va cerrándose en la medida en cual vamos entonces ya llegando a los cantos mayores, etcétera, en donde se empieza a hablar directamente sobre la calidad del gobernante y del gobierno. Fíjense acá, les leo un pedacito. Este es un poema un poco más largo. Este es el 191 y dice lo siguiente. Sigo acá. Altos son los montes del sur, enormes rocas sobre rocas. Egregio ministro Yin, el pueblo os está mirando, con el corazón ardiendo de pena, no osa hablar a la ligera. Mirad, mirad, ¿no veis que está el reino acabado? Altos son los montes del sur, enormes masas de verde. Egregio ministro Yin, ¿por qué vuestra injusticia? Manda el cielo graves epidemias que causan mucha muerte y gran desastre. El pueblo ya no os tiene por bueno, mas ni cambiáis ni rectificáis. Gran ministro Yin, basamento de la casa de Chou, gran poder del reino, unión de todos los territorios, apoyo del Hijo del Cielo, guía correcto para el pueblo, no tiene piedad este cielo, no debería diezmarnos así. No aparecéis, no actuáis, el pueblo no se fía de vos, no ponderáis, no decidís, no engañéis a los señores, sed moderados, sed benévolo, no peligréis por mezquinos consejeros, ningún indigno familiar vuestro ocupe ningún cargo de poder, perdón. No es justo el gran cielo enviando tanta destrucción, no es bueno el gran cielo enviando tanta desgracia. Cuando son rectos los señores, se calma el corazón del pueblo. Cuando son moderados los señores, se contrarresta ira e indignación. No es benigno el gran cielo, no se calman los desastres, sino que renacen mes a mes, y el pueblo no tiene paz, sino el corazón como ebrio de pena. ¿Quién gobierna el reino si no lo gobernáis vos? Fatigaréis y apenaréis al pueblo. Entonces ahí tienen ustedes pues esa percepción bastante fuerte. Y repetimos, esa trascendencia del mensaje confuciano, en donde el gobernante tiene que saber hacer lo que hace, rodearse de gente proba, de gente moderada. Y lo que más critica Confucio y la enseñanza confuciana no es tanto el error en sí mismo, sino la soberbia en no rectificar a tiempo, en no ser humilde y aceptar la falla propia, la mácula, sino simplemente tratar de seguir pretendiendo que se sabe o porque se tiene poder se puede avasallar a cualquier otra persona. En ese sentido, la enseñanza confuciana suele ser bastante dura porque no es el error lo que Confucio critica, sino la forma como no se enmienda el error o cómo se obstina la persona en mantener una conducta errática o una compañía errática de sujetos que no saben lo que están haciendo. Sigo acá. Hay una muy interesante en donde utilizan la idea de un eclipse seguramente de sol, y la ubican con la idea del desgobierno. Entonces, ustedes saben que muy probablemente, igual China, igual que otras culturas, empezaban a tomar o a interpretar fenómenos naturales de una manera u otra. Y en el caso del eclipse, viene a propósito de algo negativo. Y lo dice así en el poema 193. En la conjunción del 10º mes, en el día primero, un día Qin Mao, hubo un eclipse solar, un gran mal presagio. Había luz, mas no lucía. Había sol, mas no lucía. El pueblo de estos tiempos sufre grandes desgracias. El sol y la luna anuncian desgracias. No van siguiendo su curso, hay desgobierno en todos los reinos. No ocupan cargos los hombres buenos. Así que nada hay de raro en el eclipse lunar. Y el eclipse solar, ¿a qué mal se deberá? Relumbran los rayos y no hay paz, no hay sosiego. Los ríos bajan embravecidos, las cimas se vienen abajo, las altas cumbres se vuelven valles, los hondos valles se vuelven cimas. Piedad para los hombres de este tiempo, en que nadie frenará tanto mal. Es Huang Fu el presidente, Fang el ministro del pueblo, Jia Bo el intendente jefe, Song Yun el senescal, Zhou el historiador interno, Hue el ministro de caballería, Hu el jefe de la guardia y la bella esposa en palacio. ¡Ay, Huang Fu!
Ay, ¿no ves que es inapropiado? ¿Por qué no servís de nosotros ¿por qué os servís de nosotros sin haberlo consultado? Demoléis nuestras casas y tejados, dejáis sin agua los sembrados abandonados y aún decís, no causo yo el daño, obro bien según las normas. Es Juan Fu muy inteligente, construyó una ciudad en Xi'an, eligió 3 ministros llamándolos nobles de gran caudal, y fue incapaz de conservar un antiguo ministro que protegiera bien a nuestro rey, y eligió a 3 con carros y caballos para que vinieran en Xi'an. Todo mi afán es cumplir con mi deber, sin osar aventar mis sufrimientos, pero sin culpa y sin crimen se me vitupera con estruendo. Las desgracias del pueblo llano no vienen del cielo. Las opiniones dichas a la espalda causan el conflicto humano. Ahí tienen ustedes, pues, una queja. Esto parece ser haber sido escrito por una persona que seguramente estaba trabajando con un cargo menor y tenía que sufrir los dislates que supuestamente decía este sujeto que estaba ejerciendo un poder seguramente sin control, por lo que nos pueden decir. Aquí tiene usted, pues, mucho que decir. Creo que el tiempo está un poquito contra nosotros. No quiero abusar de toda su paciencia. Me permito, fíjense, voy a leerles pedacitos de algunos no poemas completos como he hecho hasta ahora para que se den ustedes idea de lo que les decía, las virtudes confucianas. Estoy en el poema 194 y dice lo siguiente: se extingue la casa de Chou, no haya dónde asentarse, sus grandes abandonan sus puestos y nadie sabe mi dolor. Los 3 grandes del reino ni madrugan ni trasnochan, los señores y marqueses de los reinos ni madrugan ni velan. Ah, si fuesen todos buenos, mas no cesan de obrar mal. ¿Cómo es posible, gran cielo, que no sean de fiar los que hacen la ley? Son como aquellos que parten muy lejos sin saber a dónde van. Los señores del reino buscan su solo provecho. ¿Cómo no se respetan? ¿Por qué no respetan al cielo? Ven ustedes, ahí es lo que les decía, ¿no? Esa especie de consonancia con el recto obrar y vincular eso con leyes de la propia naturaleza, de cómo es la armonía naturaleza vinculada o es algo que se vincula con las acciones de los hombres y sobre todo con las acciones de los regentes, de los emperadores, de los reyes o de sus ministros, ¿no? Dice acá en el 195, el cielo es cruel y severo, con todos los territorios de abajo, los planes y consejos son torcidos y viles. ¿Cuándo se dejarán de aplicar? Si los consejos son buenos, no se siguen. Si los consejos son malos, se llevan a cabo. Qué gran tristeza me da ver esos planes y consejos. Bueno, y ahí empieza nuevamente a atacar esto. Aquí tienen ustedes, fíjense, lo que pudiéramos decir, esto es Confucio realmente llevado como una especie de sustancia pura en la enseñanza confuciana en el 196, uno de los versos dice así, de las estrofas, perdón. El hombre recto y sabio se sabe controlar cuando bebe, pero el ignorante aturdido se cree mañana rico cuando bebe. Cuidemos la formalidad o perderemos el mandato del cielo. Si usted no se controla, lo pierde, ¿no? Justamente. Y allí él lo va diciendo. Mirad a la aguzanieves que va volando y cantando. Uno debe avanzar día a día, los demás progresar mes a mes, levantarse pronto y acostarse tarde, no deshonrar a quien nos dio la vida. Sed templado, templado y respetuoso como los pájaros que se juntan entre los árboles. Sed cuidadoso, cuidadoso y prudente de corazón como los que se frenan al borde del valle. Caminad con temor, con miedo, como andando siempre sobre fino hielo. Esas son, repetimos, enseñanzas de Confucio y ya el tiempo está contra nosotros, no queremos abusar. Este es el libro. No es un libro económico, pero es un libro que vale todo lo que pesa, se puede decir así. Si usted lo puede adquirir, haga el esfuerzo, le va a valer la pena, sobre todo si le interesa el tema. El libro más antiguo de la poesía china que nosotros tenemos parte del canon confuciano que se utilizaba para acceder a la burocracia imperial de China, el libro de los cantos. Una edición bilingüe que nos presenta los prologa Luis Alberto de la Cuenca y edición y traducción de Gabriel García Noblejas, para quien desde acá va una muy sentida felicitación porque es un trabajo que hemos disfrutado de punta a punta y va a pertenecer a esos libros de consulta constante que dejamos acá en los anaqueles. Muchísimas gracias por estar allí junto a nosotros. Es un placer, como siempre, estar en estas discusiones. Si esto le interesa o de alguna manera le motiva, márquelo con la campanita y esté pendiente, que ya vendrán otras reseñas que puedan llamar su atención. Desde acá, como siempre, es el deseo porque pasen todos ustedes una muy feliz semana.